Bueno, muy bien, voy a repetir entonces la bienvenida, te damos la bienvenida a este encuentro. Les decía a los presentes que vas a trabajar en tu ponencia con el tema la educación como acontecimiento de alteridad, límites de la pedagogía de la resonancia y su interpretación desde la fenomenología de la donación. Si estás listo, adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar, deseo expresar un saludo afectuoso a mi profesora, la doctora Ruth Gordillo, quien me llena de mucha alegría poderla ver en la mesa de honor en esta mañana, así como también a todos los profesores. Entiendo que está como host también Roberto y la parte técnica, los compañeros que nos están observando. De igual manera, un saludo muy afectuoso a todos los compañeros del programa de maestría. Sí, precisamente yo me había hecho una gran pregunta en el contexto de que la educación desde un enfoque ontológico siempre ha respondido a la pregunta ¿qué es la educación? Pero más allá de esa pregunta, también nos hacemos otra pregunta, ¿cómo aparece la educación? Y ahí es en donde tenía algunas posibilidades desde mi pasión por algunas aristas o por algunos senderos que me van a llevar a la cumbre o a la cima de una montaña, haciendo analogía con otra de mis pasiones. Es decir, o me iba por la educación como tema específico, o me iba por la música clásica, que es otra de mis pasiones, o por el derecho, entre otros espacios que también están dentro de mi pasión. Entonces, consideré y haciendo la pregunta, cómo la educación se muestra actualmente y decidí que la educación va a ser el centro. Entonces, involucrar a todos estos espacios que decía. Y puedo empezar diciendo que, por ejemplo, en una clase de derecho constitucional, el docente analiza casos de protección relacionados con derechos humanos, casos de acción de protección. Inicialmente la clase funciona desde la lógica de la resonancia. Hay diálogo, hay participación, hay intercambio de argumentos, hay una conexión entre la teoría y la realidad social. Sin embargo, en este caso vamos a poder ver que los estudiantes discuten casos de dignidad humana, igualdad, tutela judicial efectiva. Bueno, es decir, aquí la resonancia funciona. La educación aparece como una relación significativa, pero de pronto un estudiante relata una experiencia personal y su familia ha sufrido discriminación institucional, vulneración de derechos en un hospital público, por ejemplo. En ese momento la clase deja de ser únicamente un análisis jurídico. La relación ya no es asimétrica, perdón, ya no es simétrica. El docente y los estudiantes quedan prácticamente o éticamente interpelados. Entonces es ahí en donde aparecería la alteridad y de hecho la experiencia del estudiante no podría reducirse a un ejemplo más, a un caso práctico más, a un argumento académico. Desbordaría la dinámica pedagógica y es entonces en donde ingresaríamos con la fenomenología porque la clase cambia completamente. El docente modificaría inclusive la orientación de la discusión. Varios estudiantes afirman haber comprendido desde el primer modelo, desde el primer ejemplo que dimos, desde la resonancia de Rosa, el sentido del derecho constitucional, pero ahora se la va a ver de una manera más distinta y más profunda. Eso no fue planificado, no fue producido metodológicamente, apareció la educación de otro modo, fue algo que se dio y es ahí en donde considero que podríamos ingresar con la donación, el acontecimiento educativo como exceso que transforma a los sujetos más allá del control pedagógico. Con este mostrar, con este contexto, podríamos decir entonces que eh,
prácticamente la educación contemporánea vive una paradoja. Mientras más perfeccionamos los sistemas de evaluación, eficiencia y rendimiento, más parece debilitarse aquello que le da sentido, el encuentro con el otro. Todos hemos estado en aulas donde se cumplen objetivos, se cubren contenidos, pero algo esencial no ocurre. A partir de ello, eh, mi inquietud por investigar este tema propone repensar la educación no como transmisión, sino ni como optimización, sino como un acontecimiento de alteridad. Para ello, desde una articulación crítica con tres autores, que los trabajaremos en el artículo, Harmon Rosa, Emmanuel Levinas y Jean-Luc Marion. Em, Creo decir también, y aunque ya en el ejemplo podríamos haberlo evidenciado, en el contexto de las sociedades contemporáneas, la educación se encuentra atravesada por dinámicas de aceleración, la instrumentación del saber y sobre todo la disposición hacia el rendimiento, lo que ha transformado prácticamente la dimensión pedagógica en un acto de resonancia. Pero más allá de ese acto de resonancia, queremos llevarlo a un acto en donde aparece el otro, en donde en realidad la ética va a tener un protagonismo muy importante y de hecho la fenomenología de la donación. Por ello, la pregunta de investigación que he formulado es, ¿puede la pedagogía de la resonancia resultar una comprensión de la educación como acontecimiento de alteridad o revela en cierta manera algunos límites ante la exigencia de una fenomenología de la donación? Eso me lleva también, si bien pensamos que esta es una pregunta que nos va a orientar a seguir un sendero que nos lleve a la arista adecuada, me voy a proponer también responder a un objetivo general que sería analizar la educación como acontecimiento de alteridad desde una perspectiva fenomenológica a partir de una evaluación crítica de los alcances y límites de la pedagogía de la resonancia. De hecho, van a desprenderse objetivos específicos como examinar la resonancia en Rosa, analizar la alteridad en Levinas, estudiar la donación de Marion e identificar las tensiones entre reciprocidad y asimetría para finalmente procurar elaborar una propuesta de reinterpretación crítica de la educación a partir del fenómeno de la donación. El marco teórico se organizaría en tres momentos. Primero, la resonancia en rosa, que permitiría superar modelos educativos puramente instrumentales o hacer una crítica sobre todo y pensar la educación como una relación viva. Segundo, la alteridad en Levinas, donde el otro ya no es parte de una relación simétrica, sino una exigencia ética que desborda al sujeto, como lo habíamos puesto en el ejemplo. Y esa experiencia va a ser clave para pensar la educación más allá del control pedagógico, como lo he manifestado, y sobre todo importante señalar que estos autores no son integrados de forma armónica. Mi trabajo más bien consistiría en articularlos críticamente. De ahí que la atención central o el porqué de la investigación se situaría en el hecho de que en Rosa la educación se entiende como una resonancia, una relación mutua de afectación. En Levinas esa relación se rompe porque el otro introduce una asimetría radical y en Marion el fenómeno aparecería como exceso, como algo que dependería del sujeto. Pensemos finalmente en una clase donde toda funciona bien. Hay diálogo, participación, conexión, tal como lo dijimos en el ejemplo de derecho o de una clase en derecho constitucional, pero de pronto el estudiante expresa algo profundamente personal, algo que aparece, algo que en definitiva tiene que ser integrado fácilmente en una dinámica de la clase. Es ahí en donde la relación deja de ser simétrica y la clase ya no puede continuar como si nada, ya no podría continuar como si nada.
La metodología es de carácter fenomenológica, ética y hermenéutica, y con el profesor Estefan, a propósito, hoy no pude estar, les ofrezco disculpas, pero yo estaré el día viernes en parte del Congreso, asistiré personalmente y también mantendré una conversación con el profesor Estefan sobre esta propuesta y este trabajo que pretendemos llevarlo adelante. De hecho, es únicamente una propuesta inicial. A lo mejor se modifica, cambia el sentido y nos vamos por otra arista para procurar el artículo. En cuanto a la justificación, y con esto estoy ya prácticamente casi cerrando, la presente investigación se inscribe en el campo de la filosofía de la educación contemporánea, con el propósito de repensar la relación pedagógica más allá de los modelos centrados en la transmisión de contenidos y en la optimización del rendimiento, como lo dijimos. En este contexto, la teoría de la resonancia ha ofrecido o está ofreciendo una alternativa significativa al destacar la importancia de la relación entre el sujeto y el mundo. Sin embargo, hemos de decir, y bien sabemos, que esta perspectiva requiere ser interrogada desde una fenomenología más radical. Entonces, el aporte de esta investigación, creemos, y luego de la conversación con el profesor Estefan, eh, trataremos de que sea de ese modo, consistiría en articular estas perspectivas para proponer una comprensión de la educación como acontecimiento de alteridad. Nos ha impresionado mucho el tema de la alteridad y el pensar en el otro en tanto otro. Y la educación tiene que aproximarse a estas vías de reflexión sobre la relación pedagógica, destacando su dimensión ética, su carácter irreductible y sobre todo ofreciendo una lectura crítica y propositiva que reconfigure el sentido del encuentro pedagógico. En síntesis, esta investigación propone pensar o repensar, diríamos, la educación no como transmisión, sino como una, ni tampoco como una relación controlable, sino como un acontecimiento. Es allá hacia donde queremos llegar. Un acontecimiento en donde el sujeto es interpelado, el sujeto es desbordado y transformado por el otro. Como reitero, no se trata de integrar autores, más bien demostrar una atención que permita comprender la educación en su dimensión tal como lo hemos manifestado. En ese contexto, yo aspiro a que podamos trabajar de modo apropiado y no sé si dejar otro ejemplo como para que cierre en este sentido la intencionalidad de mi trabajo. Estaba pensando también otro ejemplo en una clase de música, por ejemplo, una música clásica. Si nosotros, en donde el docente trabajaría, por poner un ejemplo, Carmina Burana, o podría trabajar en las cuatro estaciones de Vivaldi, eh, y de manera muy particular, Invierno de Vivaldi, o en este caso la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es un llamado a la muerte, un llamado del destino a, a trabajar en la vida como tal. Inicialmente va a haber que los estudiantes están escuchando, existe una escucha mutua, sensibilidad compartida, interpretación colectiva. Es decir, ahí podemos darnos cuenta que la resonancia aparece claramente. La música va a generar conexión y mutua afectación. Sin embargo, durante la interpretación, estamos dentro de un proceso de clase, pero sin embargo, dentro de la interpretación, uno de los estudiantes rompe en llanto, escucha el invierno de Vivaldi y explica o prácticamente
ingresa una relación fenomenológica en donde luego de consultarle al estudiante, él puede decir que la obra le recordó la muerte de un familiar recientemente y por lo tanto rompe en llanto. En ese momento, la experiencia de la clase inicialmente no puede comprenderse solo como una resonancia estética. Aparece una alteridad irreductible. El sufrimiento del otro desborda completamente la dinámica de la clase y la música deja de ser solamente un objeto de aprendizaje y se convierte en una interpelación ética. Es ahí en donde aparecería de alguna manera el límite de la resonancia. Pero luego ahí es en donde queremos entrar con la fenomenología de la donación y decir que luego de que tenemos la participación activa, el llanto del estudiante, pero inmediatamente todos entramos en un absoluto silencio o toda la clase entra en silencio. El docente decide suspender la explicación técnica y simplemente permanecer en ese momento. Posteriormente podríamos creer que varios estudiantes afirmarían que esa experiencia cambió el rumbo de la teoría como tal, de la música, del arte e incluso el sentido de la educación, y eso no fue controlado, no fue planificado, no fue producido, apareció, aconteció y se quedó, imprimió significación y eso hará que lo recuerde por siempre y para siempre, como se dice, algo que impresionó porque apareció y porque hubo el exceso, se quedará. Entonces, creemos que esta propuesta va a generar una interacción entre resonancia, alteridad, pero sobre todo la contribución de algo maravilloso que me ha parecido y que lo vamos a trabajar más profundamente con el profesor Estefan, que sería la donación. Hasta ahí considero que es mi presentación. Les agradezco y de hecho igualmente alguna inquietud, alguna duda o muchas gracias a todos. Vamos a dar paso, tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay también preguntas dentro de las personas, bueno, que están conectadas. Si alguien tiene preguntas, alguien del público quiere preguntar a Alegría, a Pablo, a Gonzalo sobre sus trabajos. La última pregunta para Gonzalo que tengo yo, por ahí ustedes se pican igual. Has hablado desde la teoría de la resonancia que dices que hasta cierto punto permite una conexión simétrica, que luego hay asimetría, en fin, eso es otra cosa, pero dices que se lograría una simetría si es que se introduce en el acto educativo, por ejemplo, en una clase, me encantó lo de la música, experiencias distintas a partir de la fenomenología de la donación. Y dijiste, esto es importante porque allí aparecería algo nuevo que sería una relación fenomenológica. Me gustaría, si es posible, si eres tan amable, que me digas qué sería esta relación fenomenológica surgida de una fenomenología de la donación. Perfecto. Si bien el trabajo empieza desde la pedagogía de la resonancia, que es algo que yo también voy a tener que explorar de mayor forma, y para ello ya será el contacto con el profesor Estefan, inclusive sabemos que ya existe una obra del profesor Rosa, en cuanto hace una versión inclusive muy contemporánea del tema de la educación como fenómeno, como un concepto de resonancia como tal. El hecho de que esta pedagogía de la resonancia, como para llegar a la fenomenología de la donación, aunque ofrece una crítica relevante a la educación instrumental,
resulta limitada por su pensar en la alteridad radical del otro. Entonces, porque de alguna manera permanece ligada a la reciprocidad o a la lógica de la reciprocidad. Entonces, la fenomenología de la donación o la donación como tal, creo yo, permitiría radicalizar esta tensión al comprender la educación como un acontecimiento ético fenomenológico de alguna manera no apropiable, porque en el que el otro se da como lo que decía, ¿no? Una interpelación, nos interpela, nos transforma como sujetos y nos hace pensar en que así como cuando el indigente se asoma a la ventana de nuestro auto y nos pide alimento o nos pide dinero y nos asalta la mirada del otro, de igual manera, la educación en ese mismo contexto eh, hace que se presente y nos asalte a nosotros en otra posición. Iremos madurando esto, me parece interesante como para poderlo trabajar. Este viernes voy a estar, como decía, con el profesor Estefan y me encantará también saludar a la profesora Ruth, a quien le tengo mucho aprecio y sobre todo al ser mi primera profesora en la maestría, pues dejó marcada una ruta en cuanto a la metodología y al hacer el trabajo de los ensayos, a quien agradezco mucho. Por ahí es en donde yo creería que podría entrar el tema de la donación. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien quisiera preguntar? Miren que he hablado de la donación. Muy bien. Yo lo veía desde la perspectiva de emisor-receptor, pero yo solo lo vi que estaba muy enfocado en la parte, el que recepta, pero el emisor, que en este caso es el facilitador de conocimiento, en su momento, como acaba de aclarar, que en Gonzalo ha repercutido algo en la parte metodológica y que como él mismo afirma y experiencialmente, él dice, me repercutió la doctora Ruth. Ya. Ahora, esto yo lo veo que lo enfoca en generalidad. Ahora, en el caso yo me gradué de artes escénicas. Por ende, yo trabajé con niños con capacidades especiales. Entonces, significa que es un nicho de mercado que, si lo ponemos así, como educación, que está poco explotado y poco delimitado. ¿En qué sentido delimitado? Porque cuando hubo en un gobierno, no soy político, pero en un gobierno en que hubo un plan de estudio, escuelas de milenio, etcétera, etcétera, pero la realidad, en la practicidad, solo se quedó, disculpen la palabra, en verborrea, literaria, porque la realidad es que no se cumplían. Y ahora, tú como docente, que estás en que tienes que tratar de cumplir una malla que plantea supuestamente a tu superior, tú realmente, ¿cómo tú en este repercutir? Porque, como tú dices, esta resonancia de esto que acaba de interrumpe un, una fluidez en un concepto que tienes que ir a unos tiempos determinados, ¿cómo tienes que en tiempos récord modificar eso y que tampoco en el modificar tampoco no vayas desorientándote? Porque el punto es llevar a metas y objetivos muy puntuales. Entonces se vuelve muy abstracto lo que en algún punto fue muy puntual y muy concreto. Entonces, no sé, me gustaría quizás en tu finalización que integres también estas comunidades, integres estos fenómenos, porque es lo que realmente, porque hablamos de generalidad, en generalidades, pues todos somos y formamos parte, pero es importante pues ahondar en estos poblaciones minoritarias, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Y muchas gracias. Importante lo que acabas de manifestar. Lo voy a considerar. Los aportes que nos da estos encuentros son esos. Muy importante. De hecho, vivimos momentos de aceleración y es en donde realmente el vivir en una aceleración nos va a llevar no solamente a trabajar de modo muy superficial conceptos tan importantes como el de la educación,
sino nos va a llevar a relacionar el hecho de que lo que Marión propone, esto es fenomenológicamente o filosóficamente más serio de lo que creemos, como tú lo acabas de decir, en donde grupos vulnerables o personas con discapacidad van a quedar fuera de tratamiento o han quedado relegados por esta limitación de alguna manera de la aceleración, que de hecho Harmon Rosa lo resuelve o lo pretende resolver por medio de la resonancia. No obstante, creo que Marión no arregla a Rosa ni completa a Lévinas de manera simple, sino más bien Marión permite de alguna manera desplazar el problema hacia otro nivel, es decir, la educación no como una relación controlable, sino más bien como un acontecimiento que se da. En ese sentido, de hecho, muy interesante lo que tú manifiestas y lo voy a tomar muy en cuenta para que esté dentro del marco teórico como tal. Bueno, me llamó mucho la atención el ejemplo que puso sobre lo de la música clásica. Y una de las cosas que me vinieron a la mente cuando lo mencionó fue un poco, bueno, de esa experiencia que obviamente esa música puede causar este sentimiento compartido, ¿no es cierto?, entre las personas. Am, Obviamente, en muchas ocasiones las piezas de música clásica no es como que se toman muchas libertades, ¿no? O sea, son como son, digamos, son muy, pongámoslo así, estrictas en cómo tienen que tocarse y todo eso. Pero decía, tal vez considerar en ese ejemplo en particular, que también podría hacerse en los otros ejemplos, como la experiencia personal y esa vivencia de las personas en ese momento en el que esa persona, como dice usted, se pone a llorar o le afecta tanto, tal vez podría afectar en cómo después los propios estudiantes ya no solo tocan la pieza de la manera en la que se tiene que tocar estrictamente, sino que tal vez eso provoca que puedan añadir ellos un toque personal o un arreglo, digamos, a la pieza y luego la reinterpretan de acuerdo a eso. Ah, Se lo menciono como algo que tal vez se podría añadir en general a la cuestión de la experiencia en la educación. Por ejemplo, hay una reinterpretación de las cuatro estaciones de un compositor alemán, no me acuerdo exactamente ahorita el nombre, Max Richter creo que se llama él, que es bien chévere, es muy bonita esa Friedrich. reinterpretación y tiene que ver justamente con este asunto que le menciono y tal vez eso es algo que podría incluirse en el trabajo de alguna manera, considerando cómo las personas terminan haciendo suyo el conocimiento, en este caso suya esa experiencia y luego eh, modificando en ese caso la obra, ¿no? Básicamente eso. Sí, gracias. Nos lleva a eso, a entender que el acontecimiento no tiene que ser comprendido simplemente como un hecho educativo, como una experiencia significativa o momento importante del aprendizaje, sino debe ser precisamente comprendido como un hecho fenomenológico, aquello que irrumpe, aquello que afecta, aquello que trasciende, aquello que desde luego transforma al ser como tal y pasar de esa variable ontológica a una pregunta maravillosa que es cómo aparece precisamente o cómo es producido a partir de. Lo que tú mencionas es así, también lo voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias por la sugerencia. Podemos ver en muchas obras de la música, incluso el profesor Estefan tuvo la gentileza de compartirnos y de trabajar el fenómeno, el acontecimiento como fenómeno saturado con el 433 de la obra de Hart Krake en la Sinfónica de Berlín, en donde se ve que los músicos definitivamente no hacen uso de sus instrumentos y en 4 minutos 33 segundos
se determina finalmente que el silencio no existe y que de hecho es interesante tomar en consideración aquello para los futuros estudiantes de conservatorio, eh, a partir de un hecho fenomenológico que trasciende no solamente la instrumentación o la pedagogía del control o la pedagogía del rendimiento o el direccionamiento hacia el rendimiento únicamente, sino más allá, como tú bien lo señalas. Así es que muy interesante, lo voy a tomar muy en cuenta. Gracias por sus contribuciones.